Con ustedes del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Este texto del Evangelio, pues ya muy conocido, muy escuchado, reflexionado, habla sobre la identidad de Jesús. La pregunta que Jesús hace a sus discípulos es: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué opina la gente de Jesús? Hay un canto que habla sobre la identidad de Jesús, quizás lo han escuchado. Se llama ¿Quién eres tú? ¿No lo han escuchado? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? ¿Eres un Dios? ¿Eres un hombre? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? ¿Eres el Verbo y un niño que no habla?
vives oculto y eres tú la luz. Eres eterno y naces de una madre. Eres la vida y mueres en la cruz. Eres el cielo y vienes a la tierra. Eres la fuerza y te vistes de humildad. Tú eres grande y has hecho cuanto existe. Vienes buscando mi ayuda y mi amistad. Eres inmenso y cabes en la cuna. Eres presencia de un Dios que se acercó. Eres misterio y quieres que te toque. Eres la gloria y sufres como yo. Qué bonito canto, ¿no? Pues esa es la identidad de Jesús. La respuesta inmediata que los apóstoles dan, bueno, en primera es hablar cosas positivas de Jesús. Es que algunos dicen que eres Juan el Bautista. Bueno, pues no está tan peor. Pues compararlo con Juan, hasta Herodes lo comparó, dice, no, es que ha resucitado Juan. Es que otros dicen que eres Elías. Bueno, pues también no está tan peor la cosa. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, a Jesús lo considera la gente, la multitud, en esa línea de los grandes profetas. Los discípulos, esta respuesta es lo que oyen entre las personas con las que se encuentran. Pero también hay respuestas negativas de Jesús. Pareciera que en este momento, cuando Jesús pregunta de quién dice la gente que soy yo, se olvidan de las cosas negativas que hablan. Y cosas muy fuertes de Jesús, ¿eh? ¿Qué decían? No, pues este es un borracho. Así tacharon a Jesús, que era un borracho, un amigo de publicanos, un amigo de pecadores. Bueno, pues Jesús tiene una identidad clara y es muy consciente de ello. Sus seguidores no son del todo conscientes de quién es Él. Han de ir descubriendo qué cosa, paulatinamente. Por eso la pregunta ofrece la ocasión de definirse ante Él y manifestar así dónde se sitúa ante esta persona que los ha llamado como apóstoles. La manera de conocer a alguien es estando con Él, viendo lo que hace, conociendo sus sentimientos, cómo piensa. Alguien que viene aquí a misa cada 8 días, los domingos, nada más viene a misa y se va. No está en ningún servicio, no está en ningún ministerio. Si le preguntaran por allá afuera, oye, ¿quién es el párroco de allí de la parroquia de la Virgen de la Anunciación? Quizás pueden decir acertadamente, pues es el padre José Luis, y ya. Pero, ¿conocen al padre José Luis? Nada más saben que se llama así, pero ¿lo conocen?
porque no convivimos con la persona, no estamos con la persona, ¿no? Así se conoce la persona, estando con ella. Esta pregunta de Jesús debió desconcertar a estos hermanos, a los discípulos. Y no es fácil responder esta pregunta, y menos cuando todavía no tienen bien claro, porque acuérdense que los mismos discípulos pensaban que el Mesías iba a ser así, así. Dentro de cada uno todavía habría seguramente dudas o una especie de desconcierto al observar lo que hacía, escuchar sus palabras, ver su comportamiento, su conducta. Oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos, tus parientes. ¿Y quién es mi madre? Ah, caray. ¿Y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Seguramente muchos estaban desconcertados por la manera de actuar de Jesús. Pero uno de ellos, como siempre tan espontáneo, Pedro, se atreve a decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro, como el resto de los apóstoles, intuía que Jesús no era un profeta más. Él había percibido o había descubierto que Jesús no era una persona común, así como lo decimos, común y corriente, ¿no? Por eso respondió con sinceridad, con esa confesión de fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La respuesta de Pedro se vio complementada con las palabras de Jesús: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ya viene la encomienda de lo que será Pedro. Y tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y ahí queda Pedro confirmado como líder de ese grupo que tras la muerte de Jesús y la venida del Espíritu Santo se convertirá en la iglesia. Conocer a Jesús, hermanos, conocer a Jesús para amarlo y seguirlo de verdad, no es algo que se adquiera de una vez para siempre, que se estudie en un libro de teología o en el mismo catecismo de la Iglesia Católica. No, eso es lo que muchos han dicho, escrito. Una manera de conocer a Jesús es estar en contacto con la palabra de Dios, con los evangelios. Seguramente todos conocemos esa célebre frase de San Jerónimo que celebramos el 30 de septiembre, mes de la Biblia. ¿Qué decía San Jerónimo? Pensé que lo sabían. Desconocer la palabra de Dios es desconocer a Cristo. Así lo decía San Jerónimo. Desconocer la palabra de Dios es desconocer a Cristo. Es un medio para conocer al Señor. Y vamos a irlo conociendo poco a poquito, de una manera paulatina, y es un proceso que va a exigir de todo aquel que lo quiera conocer fidelidad. Y también lo vamos a ir conociendo a través de la oración, de esa coherencia de vida,
de ese esfuerzo para que todo se vaya afianzando en nosotros. Y de esa manera Jesús, pues podamos descubrir quién es. Y ese proceso es un proceso de cada uno de nosotros. Y vamos a ir ya avanzando en esa confianza y en ese conocimiento al Señor. Y esto pues no es fácil. No es fácil. Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Después de esta confesión de Pedro, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con Pedro? ¿Lo negó? ¿Lo negó? No, yo voy a dar la vida por ti, yo estaré contigo. No, Pedro, no hables tanto. Calladito te ves mejor, mira. A boca cerrada no entran moscas. Cállate. Antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y después tuvo que caer en lágrimas Pedro por lo que dijo, hizo. Hermanas, hermanos, ¿cuántos de nosotros decían, ay, sí, conocemos al Señor de cuántas veces lo has negado? Si Pedro lo negó. ¿O no? Pedro lo negó y estaba convencido quién era Jesús. O sea, imagínate nosotros, ¿cuántas veces lo hemos negado? ¿Y estamos seguros quién es Jesús? Pues hay que irlo conociendo más y más. Hay que irnos enamorando más y más. Pues ánimo, pues ahí está esta cuestión, esta pregunta. Y la respuesta será una respuesta muy personal, muy particular de cada uno de nosotros. Que el Señor, pues, con la acción del Espíritu Santo, nos ayude a ir conociendo a Jesús para poderlo siempre seguir con fidelidad. Decimos que así sea.